Hola, buenos días a todos. Bueno, bienvenidos primero que todo a este webinar de presurización en edificios. Espero que todos me escuchen bien. Un gran saludo. Estamos pasando un poquito de frío aquí el día de hoy, aquí en Chile, pero bueno, nada más queda que abrigarnos y a disfrutar un poco de este invierno. Ahora vamos a compartir un poco para que vean la pantalla y todo, vean la presentación que vamos a tener por aquí. Entonces nos disculpan un poco la demora, a veces hay algunos problemas técnicos que surgen, pero esperemos que los sorteos disfrutar del webinar, que es al final lo importante. Allí ya tengo la presentación. Espero que ya la puedan ver bien. Steve, por favor, me confirmas si ya la puede visualizar. ¿Estamos todos ok, Steve? Perfecto, fantástico. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a este webinar. Básicamente vamos a ver sobre lo que es dimensionamiento, selección de sistemas de presurización de agua potable para edificios. Los puntos que vamos a ver hoy o que vamos a tratar hoy, pues serán los siguientes. En principio, vamos a ver los sistemas de bombeo comunes en edificios. Entonces, allí vamos a encontrar un poquito de algunos sistemas de presurización, sistemas contra incendio o sistemas de achiques. Posteriormente, vamos a ver los parámetros de cálculo para dimensionar lo que son los sistemas de presurización, que son los que nos vamos a enfocar en este webinar. Ahí podemos encontrar lo que es el caudal y la presión. Mucha gente, muchos clientes a lo largo de toda la experiencia que yo he tenido, que básicamente estamos hablando unos 12 años aproximadamente entre Chile y Venezuela en bombas y sistemas de bombeo, siempre me preguntan, ¿cuál es la potencia de la bomba que necesito? Esa es la primera pregunta que me surge. Y yo en verdad les digo, mira, lo importante en principio para dimensionar un equipo es el caudal y la presión. Entonces, la potencia como tal pasa a un segundo plano. Ya después, cuando uno quiere comparar equipos y todo, uno ve los rendimientos. Pero en principio, para dimensionar, uno necesita caudal y presión. Entonces, en caudal, ¿qué vamos a ver básicamente? Lo que son los criterios de cálculo. Nos vamos a ver distintos criterios de cálculo en base a distintas normativas. Un poco la normativa chilena, posteriormente la normativa europea y por último la experiencia que yo he tenido, al menos, que espero que a ustedes les sea de gran ayuda. Posteriormente vemos lo que es la presión. La presión, vamos a ver los distintos pérdidas que tenemos en presión, la altura geométrica, las pérdidas de carga por fricción en las tuberías, por fricción en accesorios y por último la presión residual. Posteriormente, vamos a ver lo que son los sistemas de presurización en edificios. ¿Qué tipo de sistemas podemos encontrar normalmente en presurización en edificios? Y por último, haremos una selección de un sistema de presurización de forma práctica. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas de bombeo comunes que cualquiera ve en algún edificio? Podemos encontrar en principio el sistema de presurización de agua, que es lo que vamos a tratar ahora en el webinar, donde básicamente es cómo llevar el agua desde la cota cero del edificio hasta los distintos puntos que lo necesiten en el edificio. Aquí en la imagen pueden ver un sistema a presión constante con variador de frecuencia que varía la velocidad de los equipos. Este es uno de los que nosotros presentamos de nuestra marca, un CKE3 en este caso.
El otro sistema que pueden ver en un edificio es el manejo para manejo de aguas residuales o aguas de lluvia. Entonces, aquí en Chile me encontré con este vocablo aquí llamado sentina. Yo en verdad no sabía qué significaba, me puse a ver un poco y se ve que se refiere a lo que es las sentinas de los barcos. Manejan todas esas aguas en el fondo de los barcos, esas aguas aceitosas que provienen tanto del mar como de los motores y todo esto, todos estos residuos. Entonces, estas son bombas que por lo general tienen que manejar algún paso de sólidos, tienen que manejar fibras, entonces son equipos bastante particulares. En este caso vemos una de las Drainex que nosotros suministramos en ESPA. Y por último, pues otro de los sistemas más comunes que vemos también son los sistemas de bombeo contra incendio en edificios para presurizar y todo lo que es la red húmeda del edificio. Entonces, aquí un ejemplo, uno de los kits que seguramente veremos acá en algún momento armados, donde estos los podemos armar en ESPA con nuestras bombas piloto, las bombas multietapa y unas bombas BM bastante buenas para servicio contra incendio. Pasemos un poco a lo que son los parámetros de cálculo entonces para el dimensionamiento de los equipos. En principio, el caudal. Entonces, ¿qué básicamente es el caudal? El caudal es la cantidad o de flujo que yo puedo pasar sobre una tubería, sobre un canal, sobre algún lugar determinado. Entonces, anteriormente había visto un ejemplo bastante bueno de caudal, que es como imaginarse una autopista por donde pasa una cantidad, un flujo de vehículos. Y según tantos canales tenga la autopista, será el flujo de vehículos que pueda pasar por allí. Hay algún momento en que esta autopista pues no la puedes hacer más grande, entonces simplemente la dejas en un tamaño y permite una cantidad de vehículos. Entonces la única forma de que pasen más vehículos es hacerla más grande. ¿Cómo se mide el caudal? Bueno, el caudal se mide en unidades de volumen sobre tiempo. Por ejemplo, litros por minuto, metros cúbicos hora, galones por minuto o metros cúbicos por segundo. Son como las unidades que nosotros más utilizamos en lo que es hidráulica, incluso litros por segundo también. ¿Cuáles serían los criterios de cálculo que nosotros tendríamos para poder determinar cuál es el caudal en los edificios? Bueno, en principio tenemos lo que es la normativa chilena. La normativa chilena viene de básicamente el decreto 50 del Ministerio de Obras Públicas. Cuando uno aquí en Chile habla de decretos, son leyes, son de obligatorio cumplimiento. En cambio, por ejemplo, si uno habla de normativa o normas chilenas, no es de obligatorio cumplimiento, pero es una guía para uno al final determinar qué puede hacer. Entonces, este decreto 50 por lo general está basado en lo que es la normativa chilena 2485 y en la normativa chilena 2794. La normativa europea, entonces, que se basa en la UNE 149201 del 2017. Y les voy a mostrar también un poco la experiencia particular lo que yo he hecho con cálculos en muchas ocasiones, que básicamente es un método que se llama el método de las dotaciones y está basado en las dotaciones que aparecen en la Gaceta Oficial 4044 en Venezuela. Gaceta básicamente pues podemos saber que es como el diario oficial que existe aquí en Chile, pero en Venezuela. Entonces, empecemos con lo que es la normativa chilena. La normativa chilena nos habla de que nuestro caudal de diseño va a ser lo que es un caudal máximo probable. Este caudal máximo probable básicamente es una probabilidad. Está basado en unas constantes y en una fórmula donde trata de estimar cuál sería el caudal que necesitaría esta instalación. Entonces, ¿cómo determinamos este caudal? A través de esta ecuación donde se basa en el caudal instalado. El caudal instalado de las distintas piezas que podemos encontrar en nuestro edificio. También está normalizado cuáles serían los caudales para cada una de las distintas piezas que podemos encontrar en el edificio. De esta forma, sumando los caudales de cada una de las piezas o el gasto que podríamos tener en estas piezas,
Entonces, determinamos un caudal instalado total. Es siempre importante también ver que esto siempre debe ser calculado, en este caso, con las unidades de caudal en litros por minuto, para que se mantengan los valores de constantes. Otro apartado que nos dice la norma, que suena lógico en cierta forma, es que para uno al final determinar este caudal instalado, no necesitas adicionar exactamente los caudales de agua caliente a los caudales de agua fría. Por lo general, por el flujo que pasaría en una ducha o en un lavamanos, básicamente ese caudal no se incrementa porque tienes la misma área por la que pasa. Entonces, si tú envías agua caliente o agua fría por ese accesorio, por ese artefacto, no lo vas a incrementar si tú colocas agua caliente o agua fría, porque el área por donde pasa ese flujo es la misma. Ahora bien, si nosotros queremos aplicar esta ecuación y hacemos un ejemplo práctico, tomemos un ejemplo práctico que una compañera hace algún tiempo me solicitó para calcular y me dijo, mira, tengo un edificio de 10 pisos con 10 departamentos por piso y cada departamento tiene 3 baños. Entonces, si nosotros vamos adicionando las distintas artefactos, los gastos que tenemos aquí por estos artefactos, podríamos encontrar caudal instalado. Y al final, si hacemos eso, comparándolo para un departamento normal de 3 baños y colocándole su lavadero, su lavaloza, todo, nos daría un caudal máximo probable de 1067 litros por minuto. Ahora bien, vamos con la normativa europea. ¿Qué nos dice la normativa europea? Tenemos un caudal de diseño que es similar a un caudal de cálculo. En este caso, tenemos varias fórmulas según el tipo de edificio para determinar nuestro caudal de cálculo. Esto depende también de la cantidad del caudal instalado que haya en esa instalación. ¿Cómo se determina ese caudal instalado? De igual forma que en la normativa chilena. Tenemos una lista de artefactos con cada uno sus respectivos gastos. Aquí está determinado si es una vivienda para un baño, para 2 baños o 3 baños. Entonces, si uno suma todos los caudales instalados, entonces al final se puede meter en la fórmula que corresponda, según la edificación y según la cantidad del caudal instalado, para determinar ese caudal de cálculo. Aquí en este caso, las fórmulas y todo esto está configurado para que utilicemos los caudales en litros por segundo, a diferencia de la normativa chilena que está en litros por minuto. Ahora, en nuestro caso de viviendas, pues vamos a resumir un poco. Tenemos una tabla resumen que nos ayuda para no tener que estar aplicando la fórmula que corresponda. Entonces, hay una tabla aquí que les voy a presentar donde podemos determinar este caudal, pero si para esto solamente aplica a viviendas que no tienen fluxómetro o válvula automática, que en este caso, por ejemplo, en edificios de oficinas o en los moles, encontramos en los urinarios, en los water. Entonces, este tipo de válvulas que exigen mayor presión al sistema y adicionalmente tienen un caudal superior. Ahora, si nosotros vemos en nuestro ejemplo práctico igual, de 10 pisos con 10 departamentos por piso y cada departamento de 3 baños, aproximadamente serían unas 100 viviendas. Estaríamos hablando de por este orden. Entonces, para una vivienda de 3 baños, tenemos un caudal de 16,74 metros cúbicos hora. Es un procedimiento mucho más rápido que al final ver qué fórmula necesito y todo. Pero esto solo aplica para viviendas. Ahora les voy a presentar un poco mi experiencia particular, lo que es el método de las dotaciones. En el método de las dotaciones, yo tengo un caudal de diseño que lo establecemos a partir de una estimación de un consumo que va a tener la red. A este consumo es lo que nosotros llamamos dotación. Y para uno tratar de estimar cuál sería el punto probable de consumo, nosotros le aplicamos un factor K.
Y ahí tenemos esta fórmula, que tenemos el caudal de diseño y es igual a la dotación por el factor K entre la constante 86.400. Esto nos va a dar un valor en litros por segundo. ¿De dónde, cómo, de qué forma sacaríamos nosotros la dotación? Bueno, aquí me apoyo yo en la dotación para viviendas multifamiliares, según la Gaceta Oficial 4044, y tenemos una cantidad de dotación de agua, que esto es en litros por día, y entonces para una vivienda según la cantidad de dormitorios que posea. Ahora, lo otro que nos falta después de la dotación es el valor de K, en la constante. ¿Cómo determinarlo? Básicamente a partir de la siguiente expresión. Es menor a 50.000 litros por día, K es igual a 10. Entre 50.000 litros por día y 100.000 litros por día, K es igual a 9. Y cuando la dotación es mayor a 100.000 litros por día, K es igual a 8. Para dotaciones aún mayores, hay gráficas, todo donde se determina y el valor de K irá simplemente disminuyendo un poco, tendiendo entonces ya a valores más pequeños. Al final, porque manejamos un concepto probabilístico. Bien, en un ejemplo práctico, el mismo ejemplo que hemos utilizado de 10 pisos, un edificio de 10 pisos con 10 departamentos por piso y departamentos de 3 baños, esto nos va a dar un caudal de diseño de 12,5 litros por segundo. Esto, claro, yo hice una estimación, si asumimos que, por ejemplo, un departamento de 3 baños, por lo general tiene unos 4 dormitorios. Entonces estamos hablando de unos 1.350 litros día por vivienda. Si lo multiplicamos por 100 viviendas, tenemos 135.000 litros por día. Es decir, con un K igual a 8 y al final nos va a dar este valor. Ahora, si comparamos los distintos criterios, pues podemos tener que en nuestra normativa chilena, nuestro caudal máximo probable es de 1.067 litros por minuto, y que esto es igual a 17,8 litros por segundo. En la normativa europea, tenemos un caudal de cálculo de 16,74 metros cúbicos por hora, lo que equivale a 4,75 litros por segundo. Por último, el método de las dotaciones nos da un caudal de diseño de 12,5 litros por segundo. Entonces ahí se ven que hay diferencias entre cada uno de los criterios. Entonces a uno le lleva a preguntar si hay algún error, algún criterio que esté mal o no, ¿por qué pasa esto? Miren, básicamente no es que haya algún error en alguno de los criterios. Uno por lo general utiliza un criterio u otro dependiendo de las condiciones que exista en el edificio, en lo que uno está calculando. Entonces, por ejemplo, aquí yo les explico un poco. Cada normativa se aplica o se apoya en distintos criterios. Por ejemplo, lo que es la normativa chilena y la europea se basan en unos gastos de cada una de las piezas que existen en el edificio. Mientras que en el caso de las dotaciones, simplemente nosotros vamos a ver es un consumo diario que existe en un apartamento, en un edificio. Entonces, en este caso de la normativa europea o chilena, pues es distinta en la forma del criterio. Además, ahora, si uno compara la chilena con la europea, uno diría que si te pones a revisar los datos en las tablas de cada uno, los gastos en la normativa chilena son superiores a los que presenta la normativa europea, haciendo las transformaciones debidas de unidades. Adicionalmente, yo les diría que también, entonces, los factores para uno conceptualizar lo que es ese caudal probable, son distintos. Entonces, eso también influye, además de que las unidades sean distintas, pero también influye esos conceptos distintos. ¿A qué se puede deber esto? Mire, yo creo que, y es una opinión personal, básicamente, en Europa yo creo que como el agua de repente puede ser un poco más costosa, entonces son un poco más restrictivos a la hora de dimensionamiento de productos, de equipos y todo. Entonces, también nos han dicho, también la cultura europea
es como una cultura también un poco más para cuidar el consumo de nuestros recursos. Entonces, yo creo que por allí como que van las ideas para al final hacer un dimensionamiento, estructurar una fórmula y al final es determinar un caudal probable. Ahora, seguimos un poco con los parámetros de cálculo para el dimensionamiento, ya hablamos de lo que es el caudal, ahora vamos a hablar de lo que es presión o altura, que muchas veces escuchamos cuál es la altura que yo tengo que brindar para al final llegar a cierto piso, a cierto lugar, al punto más desfavorable del edificio. Entonces, la altura o la presión, básicamente nosotros siempre la expresamos en como la fuerza aplicada sobre un área determinada. Entonces, si nosotros al final está en física, combinamos estas unidades, generamos otras unidades que son más comunes que vemos de presión, que son, por ejemplo, pascal, bar, libra por pulgada cuadrada o atmósfera. Ahora, en hidráulica nosotros hablamos mucho de altura. Y entonces, ¿y cuando la altura, digamos, es presión? Básicamente es cuando estamos hablando de que el peso, que sería como la fuerza, que genera una columna de fluido de cualquiera, puede ser agua, puede ser mercurio, puede ser cualquier fluido, sobre el fondo del área que ocupa. Entonces allí estamos suministrando, generando algún tipo de presión. Entonces, claro, este concepto suena un poquito, a mí a veces me suena un poquito etéreo o de repente un poco teórico. Entonces, yo a veces me gusta verlo de una forma más práctica y siempre me imagino cuando se rompe una tubería y sale una columna de agua, sale esa cantidad de líquido. Entonces, a veces pienso como que para verlo de forma más práctica es la fuerza que yo necesito para al final poder llegar, entonces, a levantar una columna de agua, una cantidad de agua y llevarla hasta un punto determinado. Entonces, en este caso, cuando digamos la presión es altura, estamos hablando de unidades más conocidas como metros columna de agua o pies columna de agua o milímetros de mercurio, entre otras. Bueno, ya hablamos un poco anteriormente de lo que fue el caudal, que es la cantidad de agua que debemos suministrar para satisfacer esta demanda. Ahora, la idea es cómo asegurar que toda esa cantidad de agua que ya sabemos cuál es, entonces llegue a todos los puntos necesarios. Y para hacer esto es necesario vencer algunos obstáculos. Que aquí tenemos lo que es la altura geométrica principalmente, que sería la diferencia de altura desde donde está nuestra sala de bombas hasta el punto más desfavorable, el último artefacto. Luego la fricción en las tuberías, que vamos a tener pérdidas porque el agua al pasar por estas tuberías, pues va a haber un rozamiento. Entonces ese rozamiento nos va a disminuir la presión que lleve el líquido. También hay una fricción en los accesorios, las codos, las telas, las válvulas, hay unos choques, el agua cruce, entonces en esos cruces también va a haber pérdidas, en tal caso por estos mismos obstáculos que hay. Y por último sería la presión residual, porque la idea es que el agua llegue al lavamanos, al lavaloza, a la ducha. Entonces, ustedes se imaginan bañarse en una ducha que no tenga ningún tipo de presión, de fuerza, o sea, ahí apenas que llegue el agua, ¿no? La idea es que la ducha entonces tenga cierta fuerza para uno poder lavarse, hacer todo bien, las cosas como debe hacerse. Ahora, veamos un poquito. La altura geométrica, básicamente sería como una suma algebraica entre la altura que hay en la descarga y la altura que hay en... Entonces, hablo de suma algebraica porque básicamente si ustedes tienen una succión negativa, entonces en este caso, al final, este elemento negativo con este elemento negativo nos daría un valor positivo, porque nuestra altura de succión se opondría aún más a lo que la bomba necesita suministrar. Entonces, sería esta altura desde el espejo de agua hasta la bomba, más la altura a la descarga de la bomba hasta, digamos, el punto más
desfavorable que tengamos en nuestro sistema. En los edificios, a veces nosotros no sabemos exactamente cuánto es el valor de la altura, un piso, entonces a veces nosotros para dimensionar consideramos unos 3 metros por piso. Y vamos a suponer para nuestro ejemplo, para ya ir poniendo todo esto del papel en la práctica, ¿no? Ver en el ejemplo práctico. Entonces, consideremos que tenemos una succión negativa de 2 metros columna de agua y una sala de bombas que está ubicada en el piso -1. Entonces son 10 pisos, si son 10 pisos más el -1, en verdad tenemos 33 metros de columna de agua, más los 2 metros que tenemos aquí de succión negativa, tenemos una altura geométrica de 35 metros columna de agua. Voy a adelantarles un poco, vamos a hablar de lo que es la presión residual. En la presión residual es bastante sencillo porque ya la normativa, el decreto 50, que esto es ya de obligatorio cumplimiento, nos dice que tenemos que tener una presión mínima de 7 metros columna de agua. Entonces, que esto lo pueden llamar en muchos casos presión de confort también. Y normalmente yo he visto que esto varía, a veces la presión de confort la utilizan entre 6 y 10 metros, hay otros que prefieren utilizar 15 metros, pero bueno, eso ya depende, digamos, de el proyectista, dependiendo de las normas. Ojo, aquí también tenemos que tener un cuidado especial porque hay una presión máxima. O sea, uno en los distintos artefactos no puedes tener una sobrepresión. Puedes afectar al artefacto, puedes afectar a la persona cuando está utilizando el artefacto. Entonces, según norma chilena, nuestra presión máxima residual en un artefacto es de 50 metros columna de agua. Esto básicamente puede pasar en edificios por lo general que son de 10 pisos o más, donde uno necesita elevar cierta presión. Entonces, en este caso, hay formas para combatir esto. Uno puede colocar, por ejemplo, válvulas reguladoras de presión en los primeros pisos del edificio, de manera de que tú evites esa sobrepresión en los artefactos. O hay otra alternativa que sería, por ejemplo, colocar un sistema de bombeo para los primeros 10 pisos y otro sistema de bombeo para los pisos superiores. Entonces, esas son, digamos, distintas formas de combatir este tema. Pasemos a lo que es las pérdidas por fricción en las tuberías. Esto siempre está, por ejemplo, hay ecuaciones como la de Darcy-Weisbach, es una de las más conocidas en fluidos. Sin embargo, pues aquí en la normativa chilena utilizamos ecuaciones un poco más simples que generalmente son aplicadas a agua, que es el caso en el caso de los edificios. Entonces, en principio podemos encontrar la ecuación de Fer-Whipple-Hsiao, donde nos hace diferencias para agua fría y agua caliente, expresando siempre los caudales en litros por minuto y los diámetros interiores de las tuberías. Entonces, esta ecuación tiene una observación que solamente está limitada a su uso para diámetros de tubería inferiores a 100 milímetros o 4 pulgadas. Ahora, para lo que son diámetros superiores a 4 pulgadas o iguales a 4 pulgadas, tenemos la ecuación de Hansen-Williams. La ecuación de Hansen-Williams adicionalmente nos tiene un coeficiente que toma en cuenta lo que es el material de la tubería. Aquí en Whipple-Hsiao no vemos ningún coeficiente que tome en cuenta el material de la tubería. Entonces, aquí les muestro cuál es una tabla donde varía este coeficiente según el tipo de material que utilicemos en la tubería. Entonces, la pérdida por fricción, entonces, se basa también en lo que es el caudal, el diámetro y el material de la tubería. Ahora bien, más o menos para poder tener una idea de cuáles serían los diámetros de tubería que deberíamos utilizar en nuestros edificios, pues básicamente podemos ver, es la misma ley ya nos los indica, el decreto 50, que es aquel que nos permita una velocidad de flujo máxima de 2 metros sobre segundo. Entonces, claro, hay excepciones, a menos que la tubería tenga un material que te permita velocidades mayores. Entonces, que eso también este material, esta tubería, esté autorizada
por las distintas entes que hay aquí en Chile de certificación. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para sacar ese diámetro o tener una idea un poco del diámetro? Nos basamos en las ecuaciones de continuidad, donde básicamente podemos ver lo que es el caudal es igual a la velocidad por el área, y en el caso de la tubería, si nosotros llegamos y despejamos esta ecuación, entonces podemos encontrar que nuestra área es pi por diámetro al cuadrado. Entonces, en el caso de entre 4, en el caso de una tubería, si nosotros despejamos el diámetro de ese que está involucrado aquí en el área, nos va a dar esta fórmula despejada. Esa fórmula, bueno, el diámetro sería igual a la raíz de 4 veces el caudal entre pi por la velocidad en la tubería. Ahora, si vamos, hay otros métodos de repente un poco más sencillos o más prácticos para ver lo que es las pérdidas por fricción en las tuberías. Entre estos tenemos los que son los ábacos y los gráficos. Aquí podemos un gráfico donde uno podemos determinar la pérdida de la carga, de la pérdida de carga en la tubería y la velocidad del flujo en función del caudal y del diámetro de la tubería. Esto solo aplica en el caso de tubería de hierro fundido. Y aquí tengo una tabla también para ver las pérdidas en el caso de que sean tuberías lisas de PVC o de polietileno. Entonces, vamos para nuestro ejemplo práctico para hacerlo un poco más real. Y si tomamos el caudal de la normativa chilena, que digamos que es el más alto, el más sobredimensionado, entonces podemos ver que en este caso sería esos 17,8 litros por segundo, serían como unos 64, 65 metros cúbicos hora. Entrando a esta tabla, entonces hacemos vamos acá subiendo y vemos que para estar por debajo de la velocidad de 2 metros sobre segundo, nos conviene una tubería de 125 milímetros. Y eso nos da unas pérdidas aquí aproximadamente del 2,5%. O sea, 2,5 metros de tubería por 2,5 metros de pérdidas por cada 100 metros de tubería, en tal caso. Y si, por ejemplo, me voy aquí a la tabla y uso tuberías de PVC, entonces el PVC me permite, me da menos pérdidas. Entonces yo podría de repente utilizar una tubería de un diámetro un poco más pequeño, de unos 100 milímetros, y me da unas pérdidas bastante aceptables de un 4% aproximadamente. Y eso utilizando un diámetro menor. Ahora, ya vimos un poco lo que eran las pérdidas por fricción en tuberías, ahora por fricción en las válvulas y en los accesorios. En esto encontramos básicamente dos métodos. Entonces yo los vi en la norma aquí chilena y son los métodos que yo me he encontrado para pérdidas en tal caso. En principio está el método cinético. Es un poco más difícil de ver, entonces sin embargo igual es un método válido para cálculo. Y básicamente consiste en utilizar valores tanto de velocidad en tubería, gravedad y unos coeficientes entre que están basados en los distintos accesorios que nosotros podamos encontrarnos en nuestra instalación. El siguiente método que me parece a mí como el método más fácil de ver o de entender es el método de la longitud equivalente. Aquí nosotros simplemente, pues, lo que hacemos es que transformamos todo lo que son estos artefactos, accesorios que podemos conseguir en nuestra instalación en metros de tubería. Entonces, en una longitud equivalente para poder al final sumarlo con la tubería, la cantidad de metros de tubería que tenemos para llegar desde el piso más bajo, desde donde está nuestra sala de bombas, hasta el artefacto con la presión más desfavorable. Entonces, ¿cómo, digamos, determinaríamos esto? Tenemos tablas igual que nos dice, según el diámetro de la tubería, entonces, ¿cuál sería esa longitud equivalente que corresponde a el accesorio que estemos revisando en ese momento? Yo veo este método bastante sencillo y bastante fácil de entender. Creo que es uno de los más utilizados en tal caso.
Ahora, bueno, en resumen, el cálculo de las pérdidas en un edificio, para que sea exacto o preciso, la idea es que ir tomando tramo por tramo, dependiendo del diámetro de la tubería, dependiendo del material de la tubería, y tomando en cada tramo todos estos accesorios que están existiendo, válvulas, calentadores, codos, T, todo esto. Al final también debes tener en cuenta el parámetro de la velocidad que tengas del flujo dentro de la tubería para poder al final llegar a toda una tabla de cálculos que en principio, bueno, el decreto 50 nos indica, ¿no? Nos dice, mira, te recomiendo que utilices esta tabla resumen. Entonces, esto cuando uno quiere hacer cálculos, pues bastante precisos, ¿no? Bastante acotados. Entonces, pero nosotros, bueno, al final, ¿qué nos interesa? Queremos, para dimensionar este sistema de bombeo, queremos es vencer las pérdidas para llegar al punto más desfavorable, ¿no? Y ya vimos que cuáles son los elementos que están, que nos componen esta presión de bombeo. Sería lo que es la altura geométrica, más las pérdidas por fricción, más las pérdidas por los accesorios, más la presión residual. Ahora, en nuestro ejemplo, muchas veces nosotros no tenemos el plano, no sabemos cuántos exactamente son los codos, las T, las válvulas. A veces entonces igual nos piden, mira, necesito que me hagas un presupuesto, necesito tener una información previa, pero no tenemos nuestros datos completos. Y esto ocurre en la práctica muchas más veces de las que ustedes piensan. Entonces, ¿cómo, digamos, ahorita para hacer un cálculo relativamente rápido de las presiones? Bueno, yo les digo, miren, vamos a considerar aproximadamente que tenemos un 10% de pérdidas por fricción. Entonces, y quiero decirles, por ejemplo, que por lo menos para llegar de la sala de bombeo hasta el montante, sería del último piso, por lo menos necesito, si son 35 metros de altura, hablemos de, no sé, para redondear la cifra, unos 40 metros de tubería, puede ser más. Entonces, y a esto le voy a aplicar, por ejemplo, un factor de 1,5 por las pérdidas que haya por los accesorios que haya en el camino. Entonces, estamos hablando de aproximadamente unos 60 metros en total de tubería. A esos 60 metros yo le aplico un 10% de pérdidas, que me parece también un poquito más sobredimensionado, porque quiero asegurarme un poco de todo lo que es que cometa de repente algún error de baja de presión o todo, pero esto es un método que por lo menos en mi experiencia me ha resultado muy bien para hacer dimensionamientos de equipos, para hacer cotizaciones y todo esto, si no dispongo de toda la información disponible. Entonces, estamos hablando de unos 6 metros de pérdidas, que serían 6 metros de pérdidas, fricción y accesorios. Estos dos juntos, 6 metros, eso solo para llegar hasta el último piso, pero hasta el montante de ese piso todavía no he llegado a los apartamentos. Entonces, por eso considero unos 6 metros de pérdida adicionales. Esto es un valor convencional que también aplica bastante bien para edificios que sus plantas no superan los 1000 metros cuadrados. Entonces, allí considero todas las pérdidas que puedo tener dentro del último piso, en los apartamentos, pues son tuberías más pequeñas, con diámetros más pequeños. Entonces, por eso también es ese valor así. Y por último, pues hay que tener el valor presente de lo que es la presión residual. Entonces tenemos que nuestra presión de bombeo será los 35 metros de altura geométrica más los 6 metros de fricción tanto en accesorios como en tuberías y los 6 metros en el último piso, desde el montante del piso hasta el último punto del departamento que corresponda, más los 7 metros de presión residual que me dice el decreto 50. En total tengo unos 54 metros de columna de agua. Ahora, bueno, vamos a ver un poquito los sistemas que utilizamos en la presurización de agua potable. En principio está como el más conocido, que es el sistema hidroneumático, donde tenemos un sistema en el que básicamente lo que va a bombear contra la red directamente va a ser este tanque presurizado.
Entonces las bombas no bombean directamente contra la red, sino que ellas aportan el agua es a este tanque presurizado, ellas toman el agua de un estanque que puede estar en la parte inferior, entonces ya eso depende de la instalación. Y tenemos lo que es el sistema de presión constante con velocidad variable, donde aquí es distinto el funcionamiento porque las bombas ahí sí van a bombear directamente contra la red. No hay, el tanque precargado es mucho más pequeño y porque su función es distinta. En este caso, el tanque presurizado lo que va a hacer es, cuando hay periodos de muy baja demanda, va a permitir que los equipos, que las bombas apaguen. Pero él no va a bombear exactamente directo contra la red. La idea es que en este caso son las bombas las que están suministrando el fluido contra la red. Y de igual manera ellas van a succionar de algún estanque que puede estar a nivel o no. Entonces, en este caso, claro, es distinto lo que es el dimensionamiento, porque en el caso de la presión, más que todo, en el caso del hidroneumático, ustedes van a tener que tomar en cuenta la presión del equipo. Entonces, por lo general, esta diferencia se utiliza un valor de un bar. Entonces, ustedes tienen una presión de la que ya determinamos, por ejemplo, en la gráfica anterior, y entonces y a eso le van a tener que sumar un bar para que ese va a ser, digamos, la presión en principio de arranque de las bombas, y la presión un bar superior va a ser la presión de parada de los equipos. La idea es presurizar este estanque a cierta, para que llegue a todos los pisos y tenga cierto periodo de independencia este estanque en el suministro. Ahora, un punto siempre interesante, y lo voy a tocar brevemente, pero me pareció importante, es el cálculo del estanque hidroneumático. Entonces, podemos verlo igual por la normativa europea. Tenemos distintas fórmulas en el caso de si es un grupo con velocidad fija o si es un grupo con velocidad variable. Este se basa en los caudales de cálculo que ya determinamos anteriormente, más una presión en el punto sería en este caso en el punto de arranque, y entonces, y un valor de diferencial, que es el que decimos de un bar aproximadamente. Entonces, entre el punto de arranque y el punto de parada. Adicionalmente, vamos a tener en cuenta lo que es el número máximo de arranque que será recomendado por el fabricante, pero igual la misma norma nos da esta tabla para, según la potencia que tengamos en los motores, el tipo de arranque que tenga el grupo, entonces podemos tener este valor de número de arranque, ¿no? Y por último, la cantidad de bombas que tengamos en ese sistema, en ese grupo de presión. En Chile no hay algo normalizado para dimensionar lo que son los estanques hidroneumáticos. Entonces, pero podemos encontrar esta convención, o es un método que muchos proyectistas por lo general utilizan. Entonces, en principio hay que determinar un caudal medio, que sería pues un promedio entre el caudal en el punto de arranque y el caudal en el punto de parada. A posteriormente utilizar o calcular un volumen de regulación de este estanque, donde nos basamos en el caudal medio ya obtenido anteriormente, más un factor de partidas horarias que es similar a lo que es la normativa europea. Encontramos la tabla con basado en la potencia de los equipos que tengamos y cada cuántos minutos va a partir este equipo. Por último, para obtener lo que sería el volumen del estanque basado en el volumen de regulación que tuvimos y las presiones de arranque y parada que teníamos o que tendríamos en nuestra bomba. Básicamente, si lo vemos, sería como que con un bar de diferencia. Bueno, ahora llegamos a la parte de la selección del equipo. Entonces, tengamos en cuenta que en nuestro caso ejemplo, que era un edificio de 10 pisos con 10 departamentos por piso y departamentos de 3 baños cada uno, ahora tenemos un caudal de bombeo de 1067 litros por minuto, que es el caudal según la normativa chilena, digamos el caso donde tenemos el mayor caudal o el mayor dimensionamiento, y una presión de bombeo de 54 metros de columna de agua.
Entonces, lo primero es estimar un poquito el número de bombas, ¿no?, que necesitaríamos para este sistema. Entonces, aquí me quiero apoyar en la norma 2794, donde tenemos una tabla y nos indica el número mínimo de bombas en función del caudal de diseño probable. En este caso son 1067 litros por minuto. Estamos en este rango de 3 bombas. O sea que serían 3 bombas sin incluir la bomba de reserva. Aquí también nos coloca la nota que en el caso de utilizar bombas de velocidad variable no es de aplicación la exigencia anterior, pero siempre se debe considerar una bomba de reserva. Aquí yo voy a dimensionar con un equipo nuestro de ESPA, un CKE, que es de velocidad variable, pero igual me gusta, digamos, tomar la referencia de la normativa para ya formarme una primera idea. Ya después que yo dimensione y eso, ya empezamos a ver otros factores como valor, precio, consumo, para ver si conviene o no utilizar la cantidad de bombas que corresponda. Entonces, si partimos de esta tabla, pues me quedo con que serían 4 equipos, que serían 3 en funcionamiento y 1 de reserva. En este caso tenemos que son equipos en paralelo que están funcionando. Entonces, nuestro caudal por bomba básicamente sería lo que sería el caudal de bombeo dividido entre la cantidad de equipos. O sea, los 1057 litros por minuto dividido entre 3 equipos, porque aquí no tomo en cuenta la bomba de reserva. Y nos da un caudal por bomba de 356 litros por minuto. ¿Cuál sería nuestro punto de operación por bomba? Los 356 litros por minuto a los 54 metros de columna de agua. Los 54 metros se conservan porque estamos bombeando, son los equipos están en paralelo, entonces la presión sí sigue siendo la misma. Ahora vemos que tenemos aquí lo que es la curva de una Multi BE121 y si nos fijamos un poco, podemos encontrar esos 356 litros por minuto a aproximadamente los 54 metros columna de agua con la número 5, que sería la Multi BE121, la de 5 etapas, la que tiene 5 impulsores. Sería la que nos correspondería en este caso para poder cumplir con el punto dimensionado. Entonces, ¿qué seleccionaremos finalmente? Seleccionaremos un CKE de 4 bombas y las 4 bombas serían Multi BE121-5. Con eso concluimos, con eso sería, digamos, tendríamos un equipo ya dimensionado para este sistema de los departamentos, de un edificio de 10 pisos con 10 departamentos por cada piso. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco su atención. Aquí les dejo mis datos. Cualquier cosa, alguna consulta, algo que tengan que decirlo y eso, pues ahora estamos disponibles para escuchar lo que serían preguntas. Espero que haya sido de su agrado este webinar y bueno, ahora damos paso a lo que es las preguntas, ¿no? Ya.